momento del análisis y comentario. Informativo Forever FM. Muy buenos días, estamos en Radio Forever 92.5, son las 7 de la mañana y 33 minutos, hoy día miércoles 7 de septiembre del 2011. Ya hay algunas reacciones sobre el tema del decreto número 872, que declaró el estado de excepción de la función judicial. Una de las expresiones del asambleísta, el doctor Enrique Herrería Bonet, a primera hora entrevistados por el licenciado Orlando Murillo, manifiesta que es inconstitucional, que no hay un causal que permita que el presidente de la República pueda adoptar este decreto. Es más, ya está circulando él mismo, el doctor Enrique Herrería Bonet, una propuesta de interpelación al presidente de la República. César Rodríguez, ex Alianza País, igualmente se suma a esta propuesta. Creo que esta primera parte, nuestros amigos oyentes deben tener muy claro. El presidente de la República no puede utilizar estos estados de excepción si no es por los causales que el día de ayer ya hemos comentado, hemos analizado, y no puede, sobre todo, tomar decisiones que no le competen. Es este el fundamento en el que se basaría quienes están en contra del estado de excepción, y podría darse inclusive hasta el tema, la discusión por lo menos, de la destitución del presidente de la República. En este momento hablamos del presidente Rafael Correa, pero esta es una institución democrática que se le debe aplicar a cualquier presidente, cualquiera que sea su nombre, su ideología, su partido político. Si estas disposiciones constitucionales se hubieran utilizado cuando, por ejemplo, el expresidente León Febres Cordero envió tanquetas a la Corte Suprema de Justicia en la ciudad de Quito, se utilizaba dentro del Congreso o la actual Asamblea Nacional estas facultades constitucionales de ese poder que es el legislativo en nombre de la ciudadanía. ¿Para qué? Para el respeto de la separación de poderes, principalmente. Lo mismo hubiera sucedido en el caso que hemos denunciado y que la prensa denunció en el tema de la Pichicorte, cuando el expresidente Lucio Gutiérrez y una mayoría circunstancial del Congreso tomó esa decisión de defenestrar a quienes eran magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el 2004. Con esto, de alguna manera, intento plantear que no se trata de que quién es el presidente, sino de lo que puede y no puede hacer de acuerdo a la Constitución. Eso es importante que se lo discuta y que se lo establezca. Ahora, también hay voces a favor. Una de ellas del Consejo de la Judicatura Transitorio. Pero ellos hablan exclusivamente de la movilización de recursos financieros. Y también lo hace el juez, el doctor Ángel Rubio Gain. Hemos escuchado, tenemos el reportaje. Él manifiesta que el gobierno, el presidente, está tomando acción en función de la consulta popular. Él está a favor del decreto. Pero también, al parecer, el juez Ángel Rubio y también quienes conforman el Consejo de la Judicatura Transitorio no han leído el segundo artículo del decreto, en el que dispone la movilización de todo el personal de la función judicial. Es decir, conclusión, no solo es el tema financiero, sino también la disposición de jueces, fiscales, empleados judiciales en general. Y tampoco, al parecer, habrán leído el artículo 7, en donde quienes ejecutarán el decreto serán el ministro de Finanzas, por obvias razones, para asignar recursos sin licitaciones,
por el estado de excepción de la justicia. Pero también se incluye allí al ministro de Justicia para aplicación de ese decreto, no solo ya en aspecto financiero, que lo haría el ministro de Finanzas, sino también en el aspecto del personal en el artículo 2. Son los elementos sobre los que debemos analizar el decreto y sobre los que debemos finalmente discutirlo con las personas involucradas en este tema. Ayer decíamos que si este decreto es para acelerar la reconstrucción, reestructuración de la función judicial en beneficio del pueblo, positivo. Pero sí, dentro de esa misma acción hay otro tipo de disposiciones que puedan permitir en algún momento la no separación de poderes, la no independencia de la función judicial en los aspectos constitucionales y legales. Es digno por lo menos de hacer la observación antes de que así se proceda. Mientras esto sucede, paralelamente, mire usted, amigo y amiga que nos escucha, favoreciéndonos con su sintonía y recibiendo la invitación que cada día hacemos nosotros en profundizar las experiencias que Ecuador vive. Única manera de intentar llegar a las raíces de los problemas para solucionarlos, porque también concluimos cada día con nuestras propuestas de solución. Paralelamente, ayer la tercera sala de lo penal de la Corte de Pichincha ratificó la inocencia del coronel César Carrión de aquellas acusaciones hechas por el presidente de la República. El abogado del coronel Carrión manifestó, el abogado, el doctor Stalin López, que con esta resolución que ratifica la inocencia del coronel César Carrión, porque realmente no se presentaron pruebas en el que se demuestre la acusación. Dice el doctor Stalin López, la ciudadanía, el Ecuador volverá a confiar parcialmente en la justicia. Yo creo que nunca vamos a confiar totalmente en las funciones del Estado. Muchas veces esto, hasta en la actividad privada, no podemos confiar totalmente en instituciones y en personas. Siempre debemos reservarnos por lo menos un porcentaje de, no duda diríamos, sino escepticismo, que es muy humano inclusive. Reservarnos una parte porque el medio ambiente en el que nos desenvolvemos no da como para poner las manos en el fuego todos los días en favor de instituciones o de personas. Por eso, lo ideal hubiera sido que no diga parcialmente vamos a confiar o a volver a confiar en la justicia. Pero es dable que aún en las mejores circunstancias uno no debe estar totalmente confiado. Pero aquí habría una ratificación de una inocencia, porque no hay la prueba en que el coronel César Carrión habría incurrido en aquello que se lo acusó. Sin embargo, el presidente de la República ha planteado ya, o sus allegados, que van a acusarlo ahora a César Carrión de insubordinación, es decir, otro juicio. Como no surtió efecto el juicio anterior, ahora sería otro juicio. Ya tendremos tiempo para revisar los argumentos, por qué insubordinación, y finalmente tendremos que también opinar sobre esos temas y ser testigos de lo que suceda en el juicio. También paralelamente, y esto sí es gravísimo, además de ser novedoso, ayer el doctor Joffre Campaña, quien es el procurador judicial del diario El Universo, presentó 7 conclusiones sobre esta que finalmente se configuraría en una denuncia grave y que lo hace a título de defensor del diario El Universo y de Emilio Palacio y de los 3 directores del Universo. Porque, ojo, aquí está en juego, por el interés público, el tema de la libertad de expresión. Además de 3 años de cárcel contra estas 4 personas, 4 ecuatorianos, y entre 40 y 80 millones de dólares de indemnización. El tema es que hace pocos días la defensa del Universo logró
que a través de una aprobación jurídica de un juez en el Guayas, se le permita hacer uso de su recurso de habeas data, que está incluido en el artículo número 92 de la Constitución. Esto va a ser parte de la conclusión del día de hoy, del aporte del análisis. Pero usted, amigo y amigo oyente, debe conocer que en el artículo 92 de la Constitución de Montecristi se ratifica la acción de habeas data, que es el derecho que tiene usted como ciudadano, como ciudadana, toda persona, por sus propios derechos o como representante legitimado para el efecto, tendrá derecho a conocer de la existencia y acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en entidades públicas o privadas en soporte material o electrónico. Asimismo, tendrá usted el derecho a conocer el uso que se haga de ellos, su finalidad, el origen y el destino de información personal y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos. Esto va de la mano con la ley de transparencia de la función pública en el Ecuador. Usted, como ciudadano, como ciudadana, tiene el derecho de pedir la información, y así lo hizo la Defensa del Universo. Le clonaron el disco duro del computador del juzgado 15º, en el que el juez Juan Paredes supuestamente había redactado la resolución, que condenaba 3 años a 4 ecuatorianos y entre 40 y 80 millones de dólares de indemnización. Bien, las pruebas, porque el Universo con sus abogados han contratado a un experto para que analice el disco duro. Y se descubre que el documento fue creado a las 11 de la noche y 13 minutos del día 19 de julio del 2011. 4 minutos después de haber ingresado una memoria externa al computador. Memoria externa que puede ser un pendrive o un CD. En conclusión, la resolución de 156 páginas no fue redactada en la computadora del juzgado. Y el autor, porque ventajosamente, inclusive aunque se quiera borrar, esto no se puede borrar, queda registrado y hay software y expertos que lo logran hacer para determinar quién fue el autor. Y el autor que aparece es un señor seudónimo, Chucky Seven. Chucky Seven. No está registrado ni a nombre del titular del juzgado ni a nombre del señor Juan Paredes, que si lo redactó en su computador, digo, puede dar una explicación así. Pero ya tendrán que discutir los abogados si las resoluciones tan importantes como esta se redactan fuera o dentro de los juzgados. En fin, Joffre Campaña publica hoy día un aviso en el Universo, página 4. Intereses generales. ¿Quién es Chucky Seven? Pregunta. Si usted tiene información que nos ayude a descubrir quién fue el autor del archivo Chucky Seven del caso del Universo, comuníquese con el abogado Joffre Campaña y aquí adjunta un celular, se guardará absoluta reserva. Bien, ahora hay que investigar en el Ecuador quién es Chucky Seven. Vamos a la conclusión. Ecuador debe seguir trabajando y luchando para que casos especiales y casos, así sea el más pequeñito de los casos legales. No hay pequeñitos ecuatorianos, pero que a todo ecuatoriano se lo juzgue correctamente, que se aplique la ley, que se aplique la justicia, a favor o en contra. No puede darse casos con dedicatoria. Esto es lo que debemos rescatar. Y hay que discutir mucho sobre la pertinencia del decreto presidencial. ¿Qué demandamos los ecuatorianos o qué debemos demandar? Siempre es una gran discusión entre lo que es y lo que debe ser. Primero, demandamos independencia de la justicia para el bien de todos los ecuatorianos, para el bien del presidente, de los ministros, de todos quienes hacen función pública en estos días, de todos los ecuatorianos, de todos los sectores, que no haya un ecuatoriano
al que no se le aplique justicia. Queda allí pendiente discutir sobre la consulta popular que aprobó el pueblo para que el Ejecutivo organice un grupo de 3 personas para reconstruir la justicia ecuatoriana. Y queda por discutir el decreto 872, si la consulta popular lo ampara o si la Constitución lo ampara. Segundo, ¿qué demandamos? Transparencia de la justicia. Dejar pasar fácilmente la luz vendría a ser la expresión de transparencia, porque la transparencia es un término de la física, de aquel vidrio que nos permite ver de un lado al otro sin ninguna oscuridad. La Constitución, en el artículo 92, nos garantiza a los ecuatorianos el derecho de todo ecuatoriano a saber y conocer todos los registros que sobre nosotros se tiene en cualquiera que sea la función pública. Y esto es lo que ayer Jofre Campaña, en Defensa del Universo, presentó. Queda ahora la respuesta de la justicia, la respuesta del abogado Juan Paredes. ¿Quién le dio, voy a utilizar un término que en la sierra se utiliza mucho, quién le dio redactando la resolución? Vamos al corte comercial.